Saludamos a los hermanitos que van a estar con nosotros una vez más. Como decía un día de estos, espero yo que no sea mucha palabra de Dios, no sea mucha prédica, solamente estábamos predicando por medio de Facebook los días viernes, pero ahora estamos transmitiendo los martes, los viernes, los sábados y los domingos, ¿ok? Bueno, espero que definitivamente lo veamos como ese tiempo que posiblemente esté a punto de terminar, el tiempo de las vacas gordas, ¿verdad? El tiempo de la abundancia, porque después de las vacas gordas, no importa que decretemos, que declaremos, que pactemos, que hagamos lo que querramos para que no vengan las vacas gordas van a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Las vacas flacas, perdón, van a llegar, ¿ok? No importa quién decrete, ¿ok? No importa quién decrete. Y el Señor nos dejó la enseñanza cuando le dice a José: dile a Faraón que tan horribles van a ser el tiempo de las vacas flacas, que toda la abundancia de las vacas gordas ni siquiera se va a notar. Ni siquiera se va a notar, ¿ok? Bueno, entonces así va a ser de difícil, ¿verdad? Lo precioso que Dios es un Dios. Usted se imagina que nos hubiera sometido primero a las vacas flacas primero y a las vacas gordas después. ¿Quién hubiera alcanzado a las vacas gordas? Nadie. Nadie hubiera alcanzado a las vacas gordas. Todos nos hubiéramos muertos en las vacas flacas, ¿verdad? Estaba hablando de 7 años de escasez. Y déjeme decirle, para mí, yo no creo que los 7 años de las vacas flacas sean los 7 años de la tribulación. Yo no creo eso. Yo creo que cada cristiano puede entrar en sus 7 años de vacas flacas antes de la tribulación. ¿Ok? Eso es lo que yo creo. Con todo mi corazón, que hay cristianos sometidos ya a vacas flacas. Definitivamente hay muchos cristianos de vacas flacas. Ya Salvador ya no pudo leer el texto que yo le cité, pero la escritura declara que definitivamente un pueblo sin revelación se desenfrena, dice. Un pueblo sin revelación se desenfrena. Bueno, entonces, y hay muchos cristianos que definitivamente no está escuchando revelación, está escuchando lo elemental. Y el apóstol Pablo habló de lo elemental, ¿verdad? Allá en Hebreo dice acerca de lavamientos, acerca de la fe, acerca de las obras muertas, acerca de la resurrección de los muertos. A eso le llamó, fíjese, a algo con lo que nosotros nos quebramos la cabeza para predicar, Pablo le llamó cosas elementales. Entonces Pablo dijo, sin embargo, dijo, no queremos estancarnos en las cosas elementales, sino que queremos avanzar hacia la madurez, hacia la madurez. Bueno, estas cosas las vamos a hablar, dijo Pablo, si hay necesidad, ¿ok? Bueno, entonces, por eso le decía que nosotros tenemos que esforzarnos, y posiblemente más que esforzarnos, porque creo yo que somos testigos, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que para algunos de nosotros, si es que no para todos, el esfuerzo que hemos estado haciendo no ha bastado. ¿Se ha dado cuenta? ¿O le ha funcionado a usted como usted ha querido? ¿O como usted ha sentido que tiene la necesidad? No. Bueno, pues entonces tenemos que llevar las cosas a un poquito más allá del esfuerzo, ¿ok? Muy bien, entonces capítulo 22, y definitivamente vamos a hablar de este capítulo, vamos a hablar de esta historia, no solamente como historia, sino que echando mano de dos principios, o de dos pasajes bíblicos que el Señor nos dejó en la escritura para nosotros no hacer a un lado este pasaje, no pensar que no hay una enseñanza para nosotros. La escritura dice, ¿qué es lo que será? Lo que será es lo mismo que ya fue, ¿ok? Bueno, entonces ese texto nos dice a nosotros que esto que ya pasó puede volver a pasar otra vez, y que yo creo con todo mi corazón que está sucediendo congregacionalmente y por supuesto personalmente, individualmente. Creo yo que esto definitivamente pasa, y uno de pastor creo yo que es más consciente, es más testigo, puede ver esto un poquito más, ¿ok? Puede ver esto un poquito más. Muy bien. Y el otro texto es lo que dice Romanos, si no me equivoco, donde dice, porque todo lo que fue
escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. ¿Y qué dice? Todo, ¿verdad? Y todo es todo. Todo lo que fue escrito, dándonos a entender de Malaquías hacia atrás. Todo el Antiguo Testamento, mire qué precioso, que en toda la escritura, desde Génesis, en cada versículo, desde Génesis hasta Malaquías, hay enseñanza para nosotros. ¿Ok? Muy bien, entonces acá vamos a leer de esta historia, que espero yo que haya enseñanza. Max comenzó a hablar un poquito de esto, pero casi que ni tocó el tema, o a lo mejor sí, no me recuerdo muy bien. Lo cierto es que me quedé un poquito inquieto, porque definitivamente creo yo que son cosas muy proféticas. No estoy diciendo que por predicarlo me voy a volver un profeta, no, ya definitivamente es algo profético lo que está escrito ahí. ¿Ok? Muy bien. Espero que el Señor nos ayude a no aspirar a más nombres, que nos ayude a aspirar a tener más respaldo de Dios, más gracia de Dios para hablar y más sabiduría de Dios, aunque nos vayamos a quedar con el mismo nombre, ¿verdad? Pastor o evangelista o maestro, y no aspirar a los demás nombres que definitivamente son grandes. ¿Ok? Muy bien. Dice el verso 1 en adelante: pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Usted sabe, estamos en el tercer año, estamos en el tercer día, o estamos en el tercer milenio después de que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. De acuerdo a nuestro calendario, nosotros ya estamos entre el tercer día. Cuando usted lea del tercer día o el tercer año, está hablando de esos 3000 años en los que nosotros ya iniciamos después de Cristo. ¿Ok? En el año 2000 se cumplieron 2 días o 2 milenios, o como usted lo quiera ver. Lo cierto es que dice acá que pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel, y sucedió que el tercer año, entonces tenemos que tener cuidado como leo, porque aquí dice que pasaron 3 años. Bueno, entonces pasaron 3 años o estaban dentro de los 3 años, porque el primer versículo dice que pasaron 3 años. Entonces, dándonos a entender que en el siguiente verso vamos a leer de un 4.º año, pero en el siguiente verso seguimos leyendo que se hizo esta guerra en el tercer año. Ok, dice acá: y sucedió que al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Ya vamos a hacer un poquito de historia para que usted lo pueda entender. El rey de Judá descendió a visitar al rey de Israel. Entonces, ¿por qué 2 reyes? Ya lo vamos a explicar. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece, y no estamos haciendo nada para quitarla de mano del rey de Aram. ¿Ok? Definitivamente acá nos deja una enseñanza. Y la enseñanza acá en este versículo es que el Señor quiere restituirnos a nosotros lo que nosotros en nuestra desobediencia, en nuestras malas decisiones, nos hemos dejado robar por el enemigo. La Escritura declara que el diablo vino para comenzar robándonos en nuestra vida. ¿Ok? Porque Él trabaja en nosotros según nosotros le permitimos a Él. Y lo primero es que dice que Él comienza robándonos, ¿ok? Robándonos muchas cosas, robándonos la comunión con Dios, robándonos el deseo de la consagración, el esfuerzo de la consagración, etcétera, etcétera. Y si nosotros no abrimos los ojos a lo que Él nos está robando, entonces dice que el siguiente paso de Él es matarnos. Y muerte es separación. No piense en que lo va a matar físicamente, no, lo va a separar de Cristo. ¿Ok? Esto es muerte. Muerte es separación. Dice que con lo que Él prosigue es con matarnos. Y si definitivamente, porque usted sabe que aún estando muerto o habiendo mucho en nosotros muerto, o sea, habiendo en nosotros muerto varias cosas,
Porque Dios es un Dios que no nos mata de una vez, ¿verdad? Sino que en su misericordia Él permite que nosotros vayamos muriendo poco a poco, según el pasaje en Apocalipsis donde dice: tú tienes fama de que vives, pero estás muerto. Pero no un muerto en la totalidad, sino que todavía le dice: por tanto te doy oportunidad todavía que restaures las cosas que están a punto de morir. Entonces no estaba todo muerto, ¿verdad? Él en su misericordia, entonces solamente que Él quiere que nosotros vayamos viendo que el diablo ya nos robó bastante. Por eso le decía, es un privilegio precioso cuando uno a uno mismo se puede examinar y uno poderse ver cuánto uno realmente ha perdido. Cuánto uno ha perdido, ¿ok? Y que no le anden a uno diciendo: pero mira, es que tú antes eras así y asá, y eras aquí, y que no sé qué, y muy trabajador, y aquí, que no. Que no lo anden convenciendo a uno de eso, sino que uno diga: sí, es verdad. Hoy yo antes era esto, era aquí, era allá, hacía esto, hacía lo otro, y que no sé qué, que no sé cuánto, iba, venía, etcétera, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que uno está siendo consciente de lo que el diablo le va robando. Pero si uno no detiene eso, lo va a llevar el diablo a morir a uno, a ser separado de Cristo, como los Gálatas, que dicen que fueron separados de Cristo y que de la gracia habían caído. Su último objetivo es destrucción. Es destrucción. Dice: Él vino para robar, para matar y para destruir. ¿Sabe qué es una persona destruida? Una persona cremada es una persona destruida. A una persona que creman es una persona que literalmente la destruye completamente. ¿Ok? Bueno, entonces hay algunos pasajes para probar eso, pero dejémoslo ahí. Lo cierto es que Dios sí quiere restituirnos a nosotros. Que Dios más misericordioso, ¿verdad? Nosotros tendríamos que ser los que demos respuesta. Nosotros tendríamos que ser los que recuperemos eso. Pero el Señor sabe que por nosotros mismos, sin someternos nosotros a lo que Él requiere para Él regresarnos a nosotros lo que el diablo nos ha quitado, déjeme decirle, nos vamos a meter a tremendos líos. Por eso es que es mejor someternos nosotros a lo que Él nos pide para Él regresarnos a nosotros lo que Él nos tiene que regresar. ¿Quiere pasaje bíblico? El libro de Joel. El libro de Joel. La escritura declara que el Señor a Israel, y no solamente a Israel, sino a nosotros, dice que le mandó un ejército de 4 enemigos: la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Y dice que descortezó a Israel. Dios vio a Israel como un árbol, y dice que la langosta, la oruga, porque cada animal de esos atacaba algo de la planta, atacaba algo del árbol. Porque recuérdense que la Biblia dice que Él nos dio belleza en vez de ceniza, y gozo en vez de luto, y manto de alegría en vez de espíritu abatido, para que seamos árboles, dice, árboles de justicia. ¿Ok? Bueno, entonces, pero hay un enemigo experto en derribar el árbol, y la escritura declara, bueno, yo fui campesino y pude experimentar lo que la oruga hacía. La oruga no atacaba la rama, no atacaba lo externo de la planta. La oruga se iba a la raíz. Lo experto de la oruga es que se iba a la raíz. Por eso es que habían plantas que uno las veía secarse y tenían mucha agua. Se las veía secarse, ¿por qué? Porque la oruga había comido la raíz. ¿Ok? Pero habían otros animales que no se tiraban a la raíz, se tiraban a lo externo, como la langosta. La langosta come lo externo, y había otro animal que no se comía ni la raíz, ni las ramas o las hojas, sino que se comía la cáscara del árbol, lo que cubre la rama, lo que cubre la buena. Entonces, cuando ese enemigo llegó a Israel, dice que Dios vio a Israel como un árbol pelado. Como un árbol pelado, no tenía cáscara, no tenía hojas, mucho menos fruto. Y entonces el Señor dijo: pero si ustedes se vuelven a mí de todo corazón, si ustedes dejan de rasgar sus vestidos y rasgan su corazón y se vuelven a mí de todo corazón, ¿sabe qué dice una versión? Dice: en un solo día yo te voy a restaurar
lo que por años se comió la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta, mi gran ejército que yo envié contra vosotros. No el diablo, lo envió Dios. Lo envió Dios. Porque déjeme decirle, ese Dios que nos cuida, nos protege, se puede volver nuestro enemigo. ¿Ok? Ese Dios se puede volver nuestro enemigo. Claro, yo he estado hablando de eso, pero mire, en nuestro sentimentalismo, en nuestra ignorancia decimos, pero Diosito no puede ser tan malo. Ah, Diosito no puede ser tan malo. Mire, si Él le hizo eso a su esposa, Israel, si Él le hizo eso a su esposa, y lo dice la Biblia, ¿verdad? Si con las ramas naturales Él hizo eso. Pero hay muchos cristianos que en su sentimentalismo, pero es que Diosito no puede ser tan malo. Ah, hermano, si la Biblia lo dice, cosa horrenda es caer en las manos de un Dios mío. Bueno, ahora, ¿por qué? Ya deberíamos de haber sido consumidos, como dijo Jeremías allá en Lamentaciones. ¿Por qué? Ya deberíamos de haber sido. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque dice la Escritura que hubo un día en el que Dios determinó amarte. Amarte. Y dice que habían dos maneras de amarte. Amarte sin amor eterno y amarte con amor eterno. Dice que aquellos a los que Él determinó amar con amor eterno, dice que les prolongó misericordia. ¿Y qué es prolongamiento de misericordia? Que llega un punto en tu vida en el que la misericordia se te acabó. Y ahí deberías de haber sido consumido. Pero entonces entra el prolongamiento de misericordia. ¿Y sabe qué me sospecho yo? Que usted y yo somos de los que Él amó con amor eterno, hermano. Y por lo tanto estamos siendo bendecidos, siendo edificados y estando experimentando la prolongación de la misericordia. Yo creo eso. A menos que usted diga, no, fíjese que yo ni siquiera me he acabado la primera. Bueno, bueno, y déjame pensar a mí. ¿Y usted, hermana Karen, se nota ahí? En la segunda, ¿verdad? Conmigo. Ah, conmigo. Bueno, ok, bueno. Por si aquí hay alguno que dice, no, yo pues ni a la mitad en la primera, bueno. ¿En cuál te notas tú? La segunda, ¿verdad? Mira, en la tercera, vamos ya, papá. Son bromas. Muy bien, ahora, fíjense lo que dice acá, que este rey había perdido algo. ¿Cuántos hemos perdido algo acá? ¿Lo tienen que convencer a ustedes? ¿No? Entonces dice que para volver a tener eso, dice que a lo que acudió fue a pelear, a la guerra. Cuando usted lee la Escritura, usted se da cuenta que a menos que Dios lo mande a la guerra a uno a conquistar. ¿Sabe a quién le permitió eso? A David. A David le permitió eso. A David le permitió meter la espada y el cuchillo. Y aún así, el Señor le demandó cierta sangre que no tenía que derramar. Porque cuando quiso construir el templo, ese gran deseo fervoroso que David tenía de construir el templo, le mandó decir Dios a David por medio del profeta. Le dijo, tú no me vas a edificar templo porque tú has derramado mucha sangre. Y no lo mandó, pues. Y no lo mandó. Tú has derramado mucha sangre. El que me va a edificar templo será uno que definitivamente no derrame sangre como Salomón, ¿verdad? Bueno, ahora, muy bien, pero dejemos eso ahí. Entonces dice que acudió a la guerra, acudió al pleito para poder retomar lo que había perdido. Usted que conoce la historia, ¿cómo terminó? No terminó bien, ¿verdad? Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que de un rey de Israel llamado Acab. ¿Ok? Muy bien, dice acá, el rey de Israel dijo a su siervo, verso 3, sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de mano del rey de Aram.
Lo interesante es que saber qué será, ¿verdad? Que nosotros, hermano, estamos dispuestos a dar muchas cosas, pero tremendas cosas, grandes cosas, hasta nuestros hijos, si es posible. Pero no estamos dispuestos a darle a Dios lo que Él nos pide. Y déjeme decirle que lo que Él nos pide es menos que lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Según Miqueas 6, Israel estaba dispuesto hasta entregar a su primogénito a ser quemado para agradar a Dios. Y le dijo Dios: y lo que te estoy pidiendo es que ames la misericordia, camines humildemente con tu Dios, y no sé qué otra cosa le dijo. Pues fueron 3. Que hagas justicia, ame la misericordia y que estés dispuesto a caminar humildemente con tu Dios. Israel no quiso. Digo, no, mejor doy a mi primogénito y lo quemo, y si te agrada, pues bueno, y si no, no. Digo, Dios, yo no te estoy pidiendo eso. ¿Quemaría a él? ¿Quemarías a Samuel? Bueno, ¿cómo voy a quemar yo a Victoria? Mejor lo que Él nos pide, ¿verdad? Oiga, que hagamos justicia. ¿Cuántos injustos sabemos acá? Primeramente con Dios, ¿verdad? Primeramente con Dios. Y después, hermano, 10 para mí, 2 para ti, 20 para mí, 5 para... hay justicia, ¿ok? Que hagas justicia. Ame la misericordia. Ame la misericordia. Y que aceptes que si Dios te quiere caminando con Él humildemente, camina con Él humildemente. ¿Quién le aceptó eso a Dios? Pablo. Dios le dijo a Pablo: ¿aceptas caminar conmigo aguantando hambre? Sí. ¿Aceptas caminar conmigo en desnudez? Sí. Por eso es que él pudo testificar más adelante. Dijo: yo sé lo que es aguantar hambre, pero con una buena actitud. ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando aguantamos hambre, no? Mira, pues ¿qué tal si yo le predico aquí hasta las 5 a usted? Los primeros bravos serían Nino, Milton, Gerson, y yo vi para otro lado, pero no digo. Rogelio. Ramón. Daniel, no, de plan. Me sorprendió ese muchacho. No se despegaba del papá, pero el papá pensaba que era por amor a él, ¿no? La carne lo tenía encantado. La carne lo tenía encantado. Yo creo que no tuvo pesadillas anoche ese muchacho. Santo Dios, cómo comió carne ese muchacho afuera. Bueno, muy bien. ¿A qué quiere Dios que nos sometamos nosotros para...? Fíjese que Victoria ya perdió cosas. A sus 13 años ya perdió cosas de Dios. Kelly ya perdió cosas de Dios. Leonardo ya perdió cosas. Del tiempo que aceptaron a Cristo para acá, ya han perdido cosas. ¿Sabe qué han ido perdiendo? Su niñez. La niñez espiritual. Ahora la están reclamando. ¿Se está dando cuenta? Solo que espero yo que no vayan a hacer guerra, que solamente le permitan a Dios. Dios le dijo a Israel: solamente vuélvete a mí de corazón. Los sacerdotes lloren entre la entrada y el altar. Lloren entre la entrada. Ustedes como iglesia permitan que el sacerdote los convoque a asamblea. Traigan al niño de pecho. Mire dónde tiene Joel. Hermano, ¿qué agarrará un niño así? De plano quiere agarrar algo. Porque si Dios dijo que hay que tenerlo en la asamblea. Y déjeme decirle, usted se recuerda que el hermano Alex hizo la diferencia entre lo que es una reunión y lo que es una asamblea. Una asamblea es una reunión santa. O sea, una reunión donde definitivamente tenemos que venir a punta de pie. No tenemos que venir altivos, peleando y masticando chicles. No. La asamblea tiene que ser. Entonces el Señor dijo: si ustedes quieren que yo les devuelva, ¿cuántos quieren que nos devuelva el Señor? Oh, hermano de Dios, ni sé ni cuánto he perdido. ¿Saben qué hemos perdido? Una posesión. No posición, posesión. No es lo mismo. No es lo mismo. Dios le dijo a la iglesia de Éfeso: por lo tanto, recuerda de dónde has caído.
Salvador lo dijo. ¿De dónde somos ciudadanos nosotros? ¿De dónde somos ciudadanos? Mi ciudadanía es mejor que la que tiene Eric. Eric tiene un pasaporte americano, aunque también tiene uno de arriba. Sí, bueno. ¿Pero de dónde somos ciudadanos? Acá apenas nos han dado permiso de trabajo, hermano. Pero yo allá soy ciudadano. Aleluya. Bueno, entonces ahora lo están reclamando y es bueno que todos lo reclamemos, pero hay que someterlo. Dijo el Señor, no, digo, permitan ustedes como iglesia que el sacerdote los convoque a asamblea, ¿Qué tal si yo le digo, mira papito, mañana, el martes hubo culto, lo espero el jueves en la iglesia? Ay, chale, pero ¿por qué, pastor? Bueno, dice Joel, digo, dejen que el sacerdote los convoque a asamblea, y a esa asamblea, digo, venga el de pecho, venga el viejo, venga la señorita, venga el novio, nada que el novio se tiene que quedar, no, digo, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, bueno, y vengan a la casa de Jehová, digo. Y vengan a la casa de Jehová. Y entonces el Señor dijo, y cuando yo los vea ahí, yo voy a responderle a los cielos. Y los cielos le van a responder a la lluvia. Y la lluvia le va a responder a la tierra. Y la tierra le va a responder al trigo, al vino y al aceite. Qué tremendo, ¿verdad? Pero, oiga, que lo que este hombre hizo, dice que, y no hemos hecho nada. Y dijo a Josafat, el rey de Judá, ¿quieres venir conmigo a pelear? Fíjense que una de las cosas con las que Dios está en contra es que peleó. No, amén. Como somos una iglesia pleitista, hermano. Mira, una de las cosas con las que el Señor está en contra, que nosotros, mire, que peleemos en el trabajo, que peleemos en la casa, que peleemos en la iglesia, que peleemos en la basílica. Bueno, usted no va a la basílica, pero en todo lugar. Porque déjeme decir, hermano, ¿dónde nosotros no peleamos? Fíjese, yo me estaba examinando. ¿Y sabe qué le estaba pidiendo a Dios? Porque me estaba descubriendo. Porque hasta que no llega a uno la luz, hasta que no llega la luz, uno ¿sabe qué le estaba pidiendo? Le estaba pidiendo al Señor que me quite todo racismo. ¿Habrá en nosotros racismo? ¿Será agradable a Dios? No. Lo que nosotros no sabemos, ¿a dónde nos puede llevar el racismo? Yo diría esto, fíjese, me examiné. Papito, quita de mí todo racismo. No me gustan los hondureños. Son bromas. Si hondureño me puso a pastores. Ay, papito. Aleluya. ¿Quieres venir conmigo a pelear? Mire, cuando alguien le diga, mira, ¿quieres venir conmigo a pelear? Yo le comentaba el ejemplo de mi sobrino, ¿verdad? Que cuando tenía que estar en el culto comiendo cafecito con pan, se encontró al amigo, y a ese amigo le habían quitado la novia o la mujer, otro. Y le dijo a mi sobrino, mira, ¿quieres venir conmigo? Fíjate que aquel me quitó la mujer. Vámonos. Tenía que andar de chute. ¿Qué tenía que andar? Vámonos. ¿Qué muerto tenía que velar el otro ahí? No tenía que velar ningún muerto ahí. Y se fue, hermano, al otro, pues trompació el otro. Y encima de eso lo llevaron preso. Allá está en Guatemala. Cuando posiblemente tendría que estar acá. Tendría que estar acá. ¿Por qué? ¿Para hacer dólares? No. Para conocer este precioso evangelio. Aleluya. Para conocer este precioso evangelio. Ahora, fíjense, pues entonces, cuando alguien le diga, mira, vamos. Hasta canción hicieron, ¿verdad? Te tienes que poner los guantes. ¿Se acuerdan la canción? No, ya no. Qué gloria. Ya está curadito de eso. Eran cumbias. No, nunca cumbias, no. Punta. Pues había una canción que decía que se tenían que poner los guantes, la pareja. Mira que vamos a pelear. Pues cuando alguien le diga a usted lo que le dijo acá al otro rey. Porque déjeme decirle, dentro de usted hay dos. ¿Se acuerda que le acabo de predicar de eso? Hay dos. ¿Por causa de qué?
por causa de una división que se dio. Nunca se debería de haber dado esa división entre nosotros. Lo cierto es que se dio una división en nosotros. Está lo que agrada a Dios y lo que no desagrada a Dios. Y lo que desagrada a Dios, ¿qué le dice a usted siempre? Que peleara. Pues déjeme decirle, el reino de Israel, lo que Dios nunca hubiese querido que se dividiera, se dividió. Aquí le voy a comenzar a hacer un poquito de historia. Usted sabe que Jacob tuvo 12 hijos y una hembra. De esos 12 varones se formó la nación de Israel. Nunca en el corazón de Dios creo yo que estaba que esa nación o que esas 12 tribus se dividieran. Pero la escritura declara que por causa del pecado. Entonces, ¿qué? ¿Usted no le gustaría solamente ser uno? ¿Sí? Pero usted y yo tenemos una gran lucha porque hay dos, hermanos. Está algo que se llama carne y está algo que se llama espíritu. Y dice que el espíritu, por causa de Cristo, está vivo. Aunque el cuerpo esté muerto, pero el espíritu está vivo. Pero dice Gálatas que hay una guerra. Y usted y yo la experimentamos, ¿verdad? Usted y yo la experimentamos. Quedarnos en la casa descansando, que no sé qué, que no sé cuánto, la distancia. ¿A quién cree usted que le importa la distancia? ¿A Jacob o a Esaú? ¿A quién cree que le importa la distancia? ¿A Caín o a Abel? ¿A quién cree que le importa la distancia? ¿A Judas o a Cristo? ¿A quién cree que le importa la distancia? ¿A Isaac? ¿Cómo se llama el otro? ¿O a Ismael? ¿A quién cree que le gusta pelear? ¿A Ismael o a Isaac? ¿Quién cree usted que es el envidioso? ¿Ismael o Isaac? ¿Quién es el murmurador? ¿Ismael o Isaac? ¿Y usted tiene los dos? Y le respondo la pregunta, ¿a cuál se tiende más? ¿Y todo por qué? Por un pecado. Por un pecado. Dice la escritura que por causa del pecado de Salomón. Si quiere leámoslo, porque no tenemos que correr, tenemos que aprender, ¿verdad? Pero es que tenemos que tener cuidado, hermano, tenemos que tener cuidado. Tiene que saber que su consagración bendecirá a sus hijos. Nuestros pecados alcanzarán a nuestros hijos. Pastor, pero no dijo el Señor que el que comiera las uvas agrias a él se le iban a caer los dientes. Sí, sí. Pero ¿sabe por qué alcanzan a nuestros hijos? Porque nuestros hijos van en el mismo camino que nosotros. Si nuestros hijos enderezaran su camino, a nosotros solos se nos cayeran los dientes. A nosotros solos. Pero un dicho bien popular. Fíjense, pues un dicho bien popular. Si es varón, dice, a tu padre te pareces. Y si es hembra, a la madre. ¿De quién cree usted que se refleja más esa muchacha que está ahí? La mamá. En lo bravo el papá. En otras cosas a la mamá. A la mamá. Pero usted se imagina que ella no reflejara ni del papá ni de la mamá, sino que reflejara de Cristo. ¿Se le cayeron los dientes a ella por comerme las uvas agrias yo? No. A mí se me cayeron. A la mamá se le cayeron. Pero a ella no. Pero como donde pego el paso yo en lo malo, ahí lo da ella. Se me van a caer a mí. Y se le van a caer a ella. Fíjese pues. Y esto nos pasa a todos. Por eso es que mire, tenemos que motivarnos. Cada vez que nosotros vayamos a pecar, pensemos en los pedazos de gente que vienen detrás de nosotros. Mire, yo tengo uno de 11 meses. Y con lo que yo hago, bueno o malo, trasciende en su vida. Ahora, dice acá, vayamos a Primera de Reyes 11, si no me equivoco, vamos a ver si lo encontramos ahí. Espero yo poderlo encontrar. Aquí está, aquí está. Aleluya. ¿Cuántos tienen hambre ya? Amén. Hace desayuno antes de venir a la iglesia.
Y de vez en cuando dice, pastor, no quiere pasar a desayunar, tengo platanitos, aguacatitos, frijolitos, carnitas, choricitos, tortillas. ¿Quién nos invita, Robert? Ahí veo yo a Joel. Capítulo 11, verso 9. Léalo conmigo. Léalo conmigo. Y el Señor se enojó. ¿Con quién? Porque su corazón, ¿qué dice? Se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido. ¿Sabe que hay una enseñanza? ¿Por qué tiene que hacer énfasis en 2 veces? Hermano. Porque a usted y a mí, Él se nos ha aparecido 2 veces. Una, antes de usted levantar la mano para aceptarlo a Él. Él se le apareció. ¿Sí o no? Se le apareció cuando le fueron a dejar un tratado. Cuando le fueron a hablar de Él, Él se le apareció a usted. Pero también cuando usted vino a la iglesia en su primer amor, Él se le apareció. Mire pues, ¿cuántos días después de ser rey, Dios se le apareció a Salomón la segunda vez? Pocos días después. Pocos días después. Pero oiga, ¿por qué hace énfasis 2 veces? Fíjense que Dios se les apareció a estos muchachos la primera vez. Ellos creen, espero yo, en su corazón que Jesucristo es Dios y que Él entregó su vida por ellos en la cruz del Calvario. Y como predicábamos el día viernes, que yo creo que ellos me vieron, hermano, realmente la humanidad está representada en esos 2 ladrones que murieron con Cristo. Nada, hermano, que nosotros los evangélicos buenos y los católicos malos, o los católicos buenos y los cristianos malos. No, hermano, los 2 éramos ladronazos. Ahí estamos, miren, los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, los islamistas, los hinduistas y todo lista que pueda haber. Ahí están, esos 2 ladrones. ¿Y acaso solamente a uno le extendió la mano? No. Él murió con sus 2 manos extendidas. Católicos, aquí estoy. Evangélicos, aquí estoy. Islamistas, aquí estoy. Etcétera, etcétera. Negros, blancos, rojos, amarillos, lo que sea. Aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, la Biblia dice que no había ni tan solo uno. No, no es que no había. No hay. ¿Cuántos buenos sabemos aquí? No hay. Desde aquí para allá. Para comer carne, olvidate. Dice acá. Dice acá. Y le había ordenado en cuanto a esto. Fíjese que, ¿sabe qué dice? Note que no dice le había pedido. Usted puede ver la diferencia entre que le pidan a uno y que le ordenan a uno. Mire pues, estas 2 cosas, sin que nosotros como cristianos no permitamos estas 2 cosas en nuestra vida, nuestro evangelio va a estar falto. ¿Me oyó? Hay un pedir, pero hay un ordenar. Usted puede marcar la diferencia entre eso. Fíjese que Dios no dice que le pidió a Salomón. Dice, le ordenó a Salomón. Oiga lo que le ordenó. Y déjeme decirle, por eso es que mire, ¿sabe a quién se le ordena? A un soldado. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, el cristiano tiene que adoptar la mentalidad de un soldado. Oiga lo que dice acá. Y el Señor le había ordenado en cuanto a esto, que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado.
¿Sabe que estos muchachos tienen que hacer la diferencia entre que uno les pida algo y que uno les ordene algo? Usted y yo tenemos que hacer la diferencia entre lo que Dios nos pida algo y Dios nos ordene algo. Ahora, dice acá, sigue diciendo, y el Señor dijo a Salomón: ¿por qué has hecho esto? Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado. Note que también le ordenó: ciertamente arrancaré el reino de ti. ¿Y sabe qué es lo que más le dolió a Salomón? ¿A quién se lo dio? ¿A quién se lo dio? Se lo dio a un criado. Porque está bien que le quite Dios a uno algo y que se lo dé a alguien más grande que uno, ¿verdad? Por lo menos se controla uno más. Pero que Dios le quite a uno algo y se lo dé a uno más pequeño que uno. Hermano, mira, ahí siente uno dolores de parto. Ahí siente dolores de uno de parto. ¿Sabe qué le dijo Dios a Israel? Le dijo: ¿qué vas a hacer cuando yo ponga por cabeza tuya a los que tú enseñaste? ¿Sabe qué le dijo? ¿Acaso no te van a sobrevenir dolores como a mujer de parto? Porque que Dios le ponga a uno de cabeza a alguien que uno enseñó. Pelado, si yo fui que te enseñé. Que ahora tú me mandas a mí. Eso le dijo Dios a Israel: yo voy a poner por cabeza tuya a los que tú enseñaste. ¿Y sabes qué vas a sentir? Vas a sentir dolores como los dolores de una mujer que está pariendo. Oh, hermano, nada que... gloria a Dios, vas a ser mi maestro tú ahora. ¿Qué? Ojalá. No sé eso. Oiga lo que dice. Y dice acá: arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Ahora veamos acá cómo sucedió eso. ¿Cómo sucedió eso? Dice acá, déjeme ver. Leamos el 28, leamos quién era Jeroboam, un poquito, leamos quién era Jeroboam, o sea, ese siervo era Jeroboam. Leamos el 28, ¿está conmigo? ¿Está despierto? Este Jeroboam era guerrero valiente, oiga eso. Y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Y sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías, silonita, lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo, oiga eso, Ahías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos. Permítame una pequeña cláusula. ¿No te ha texteado tu amiga? ¿Iba a venir? ¿No? ¿Ya? Ok, bueno, perdón, esa pequeña cláusula. Estaba esperando a alguien, no sabía si estaba apagado el celular. Dice acá: entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: he aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Ahí se dividió el reino, mira. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel. Jeroboam tenía que haberse acordado que la tribu que Dios había escogido era solamente una. ¿Ok? Debería haberse acordado cuando hizo los 2 becerros, pero no se acordó. ¿Ok? Dice acá: porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom,
Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mi ordenanza y mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. ¿Sabe qué enseñanza hay aquí también? Mire pues, ¿qué pensaría Jeroboam cuando el profeta le dijo que él iba a tener 10 tribus y que Salomón iba a tener 1 o 2? ¿Cuál sería el porcentaje de las 12 tribus? O sea, las 10 tribus, de toda la gente. Pensemos en 12 millones de personas. Imagínense, había una sola congregación. ¿Cómo serían los diezmos de 12 millones? Y las ofrendas de 12 millones de una congregación. A ver, ¿a dónde lo voy a llevar? Sin embargo, viene Dios y le dice a Jeroboam, es interesante, y creo yo saber por qué. Dice, él va a tener 10 y Salomón va a tener 1. ¿Dónde está la otra? Es que la otra eran los levitas. Y los levitas ni eran de Israel, ni eran de Judá, eran de Dios. Y sabe que eso es lo que Dios quiere de nosotros. La tribu sacerdotal. Pero para eso dice Pedro, que para ser sacerdotes, búscame Segunda de Pedro, capítulo número 2. Tú. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Se va a dar cuenta que para ser sacerdote, lo que pasa es que nosotros, ¿verdad? Porque soy un sacerdote. ¿Ya es? Ya va a ver qué es lo que nos lleva a ser sacerdotes. Es decir, pensamos de que venimos al evangelio, damos un paso, ya somos sacerdotes. Pensémoslo de nuevo, de acuerdo a la escritura. Ahora, entonces, fíjense pues, ¿no pensaría Jeroboam que se sacó la lotería? ¿No pensaría uno de nosotros que nos sacamos la lotería, hermano? ¿Sabe lo que no entendió Jeroboam? Y lo que no entienden muchos, que iba a pastorear a gente que llevaba una condena sobre sí. ¿Sabe quién iba a pastorear Jeroboam? Gente idólatra. Ahí lo dice. Adoran a Astoret. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Le dijo Dios a Ahías que le dijera a Jeroboam, porque todo Israel me ha abandonado. No solamente Salomón, todo Israel me ha abandonado. Y lo van a sufrir tanto Judá como las 10 tribus. Lo van a sufrir. Entonces, realmente no fue sacarse la lotería que Dios le diera a Jeroboam 10 tribus, porque le estaba dando 10 tribus de gente idólatra. ¿Sabe que cuando hay una división, ¿qué es lo que provoca una división? Grupitos de gente en la iglesia que no están de acuerdo hasta cierto punto con ciertas cosas, como se hacen en la iglesia. Eso provoca una división. Y como ya hay división en el corazón, entonces viene Dios y de alguna manera les prepara a alguien que también ya hay algo en el corazón de ese alguien. Entonces viene esa gente y le pone los ojos a esa persona en la iglesia y se acercan. Definitivamente es un predicador ya en la iglesia. Pero es que ser un predicador es un cuchillo de doble filo. ¿Ok? Puedes bendecir, puedes cortar cadenas, puedes cortar lazos, de los lazos que amarran al pueblo de Dios, pero también te puedes cortar a ti mismo. Ahora viene la gente y dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos de acuerdo. Pues fíjese que yo tampoco, y qué bueno que se me acercaron, ¿verdad? Porque así estamos en una misma cosa. Así se da una división. Eso pasó, ¿ok? Jeroboam tenía que saber. Y hay otro texto, fíjense, hay otro texto donde, vamos a ver si lo leemos. ¿Me lo encontraste, Víctor? Segunda de Pedro, capítulo número 2. No. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo número 2.
¿O es first? ¿Qué dice el capítulo? ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 2? Dice, pero se levantaron No, entonces ese es Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro. Anda ahí rapidito. ¿Cuántos quisiéramos ser sacerdotes de Dios? ¿Cuántos entendemos el privilegio? ¿Ok? Fíjense que un corito que cantamos acá, a lo cual le pusimos las notas musicales nosotros, es el pasaje de Apocalipsis. Dice, a aquel que nos amó y nos lavó, aquel que nos salvó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y hizo de nosotros reyes y sacerdotes. Pero hay que ver quién está diciendo eso. Es que eso lo están diciendo arriba, no lo están diciendo abajo en Apocalipsis. ¿Ok? Muy bien. ¿Lo encontraste, Milton? No, versículo 9, donde dice. No. Primera de Pedro. ¿Qué dice el linaje escogido? No, es para atrás. Versículo 1. Léeme el Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Mire dónde empieza el sacerdocio, pues. ¿Lo hayas? Dice 2:1. Por tanto, desechando toda. Ahí está. Eso es. Porque se va a dar cuenta que más adelante está lo del sacerdocio. Lo que yo quiero es que usted vea el camino que se tiene que recorrer para ser sacerdote. ¿Ok? Muy bien. Estamos leyendo, ¿verdad? Todos leyendo. ¿Estás leyendo tú? Vamos a ver. Ya te voy a poner a leer a ti. Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Que siento que me está viendo por otro lado. Dice, por tanto, desechando toda malicia. 1. Y todo engaño, 2, hipocresías, 3, envidias, 4, y toda difamación. 5. Detenete ahí. ¿Qué es lo que dice Dios que tenemos? Esas 5. Esas 5. Todos los que tenemos, todos los que estamos acá, tenemos eso. Amén. Amén. Ahora, dice que si queremos la siguiente bendición que Milton va a leer, tenemos que desechar estas cosas. Lo que está diciendo es que te las tienes que arrancar de ti. De lo contrario, no vas a poder tener la bendición que sigue. ¿Cuál es la bendición? Dice, desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Detenete ahí. ¿Saben que hay gente que dice, pastor, ¿por qué será que yo no oigo la palabra así con ganas? ¿Por qué será que oigo la palabra así como, ay, a qué horas terminan y que no sé qué? Yo sé, hermano, que oír una palabra sin unción, sin gracia, sin qué sé yo, no sé, yo sí creo que dan ganas de salir huyendo, ¿verdad? Fíjense, pues hay gente que dice, ¿por qué no oigo la palabra así con deseos? Ahí está la respuesta. ¿Ha visto usted llorar al niño de hermana Sonia? Por el Pepe. ¿Qué gritos pega? ¿Cómo desea este niño su Pepe? Aquel no toma. No la quiso agarrar. Solo el pecho. ¿Ok? Lo cierto es cómo desea. Levante la mano a los que le gustan las hamburguesas. Cuando llevas 2 meses de no comerte una hamburguesa y te ponen una enfrente, ¿ah? ¿Cómo deseas una hamburguesa? Pues dice ahí, para que tú desees la palabra como leche no adulterada, para que tú la desees así, primero tuviste que haber desechado lo otro. Por eso, hermano, por eso es que oímos la palabra no como la tenemos que oír, porque todavía nosotros abrazamos esas cosas, porque nos traen ciertos beneficios. Nos traen ciertos beneficios. Mire, esas 5 cosas nos traen ciertos beneficios. ¿Cuál es la primera? Desechando todo, ¿qué? Dice toda malicia. Toda malicia. O sea, malicia es maldad. Primeramente, malicia es maldad. No nos trae ciertos beneficios a nosotros la maldad. Ser malos, ¿cómo que no? Claro que nos trae ciertos beneficios ser malos. Luego dice todo, ¿qué?
Todo engaño. Todo engaño. ¿No nos trae beneficios engañar? Sí. Ah, claro que sí. Miren que, por ejemplo, yo le hablaba que me llegó un chequecito inesperado, ¿verdad? Pues a nosotros nos pusieron el dinerito en la cuenta de banco. En la cuenta de banco. Fíjese que ella no anda revisando la cuenta de banco, qué es lo que se gasta y que no sé qué. O sea, bien le pudiera yo jugar la vuelta, pero bien jugadita. O sea, bien me la pudiera bajar bien bajadita. La que me baje es ella. Porque ella no anda, mira, ¿y en qué se gastó esto? Y que no sé qué, que no sé cuánto. No, ella no. Ella no. Ella solamente me deja que me quiebre la cabeza yo con los biles. Ahí está, ¿verdad? Ok. Pues llegó el chequecito. 1,400. Ahí en el correo. ¿Le digo o no le digo? ¿Qué es eso? Engaño. Hoy yo hice eso. Yo no sé. Usted, o sea, te podrá haciendo, hoy pastor. Bueno, pero cuenta, ¿qué hizo? ¿Le dijo o no le dijo? Pues cuando llegó, le dije, fíjate que llegó un cheque. Al principio no lo quería yo depositar porque dije, no va a ser que el gobierno me lo mande a cobrar después, ¿verdad? Le dije, bueno, por la fe. Pero le dije yo a ella. Mira, llegó un chequecito. Oh, sí, me dice, sí. Ok, qué bueno. Qué bueno. Y entonces lo depositamos, ¿verdad? Luego, como ella canceló el seguro de automóvil por ahí, lo pusimos a mi nombre y todo eso, ¿verdad? Entonces, parece que mandaron un cheque. Pero como yo hago como ustedes hacen, ¿verdad? Que sin ver las cartas, para la basura. Pues parece que se rompió el cheque de $908. Y esa buena gente volvió a remandar el cheque, a reenviar el cheque. Y esta vez no sé qué me dio día. Un cheque de $908. Tiene el nombre de ella, pero yo pudiera firmar. ¿Qué es? Engaño. ¿Saben que eso te mata a ti el deseo de desear la palabra de Dios? Dice engañar nos mata el deseo a nosotros. La maldad nos mata el deseo a nosotros. ¿Qué otra cosa dice? Dice la hipocresía. Sí, pero yo le enseñé acá que nosotros no tenemos que andarnos quebrando la cabeza con la hipocresía, y que cuando alguien está contigo no habla mal de ti, pero cuando no sabe, mire, no le presta atención a eso. Esa no es la hipocresía, no, es la hipocresía de la escritura, en otras cosas bíblicas. Pero nosotros nos quebramos la cabeza en eso. Ay, tan hipócrita, así como se ríe cuando está conmigo y después que no sé qué me clavo. Mire, estamos perdiendo el tiempo con eso. No tiene que ser eso así. Yo se lo puedo probar con la Biblia. Cuando se lo prediqué, se lo probé. Le cité textos que Dios menciona realmente la hipocresía. ¿Ok? Fíjese pues. Le voy a mencionar un texto. Dice que querían agarrar al Señor. ¿Cuántos minutos llevamos, Eric? 58. ¿O sí? Bueno, despidámonos entonces. Dios me los bendiga. Le iba a decir mañana domingo, pero hoy es domingo, ¿no? Así que el martes, primeramente Dios, nos vemos otra vez acá. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, nosotros nos quedamos un ratito acá. Pues fíjense pues, al Señor lo querían agarrar.